¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. En un intercambio en WhatsApp con un querido amigo, le comenté a modo de hipótesis, un poco en broma, que si algún día la inteligencia artificial llegara a manejarse por sí sola, sin influencia humana, podría descubrir la existencia de Dios y en tal caso se rendiría ante él. Una hipótesis. Y mi amigo me dijo que le preguntó al chat GPT y a Copilot si Dios existe y ambos le dijeron que no. Empecé entonces un diálogo con la inteligencia artificial que voy a reproducir, en la cual yo le hago algunas preguntas y la inteligencia artificial me va respondiendo, le voy haciendo otras preguntas y así hasta el final. Por supuesto que acá no hay nada concluyente, simplemente, y además ahí quedan muchas cosas por explicar, muchas cosas por rebatir, pero por lo menos creo que hay algunos conceptos importantes que la inteligencia artificial reconoce. Y esto me parece que es algo bueno, por lo menos comentarlo, difundirlo, no para ensalzar la inteligencia artificial, que tiene un montón de problemas, un montón de dificultades, pero, pero que tiene algunas cosas, algunos conceptos sobre Dios que son bastante interesantes, o por lo menos son un poco más benévolos que la media de cierta sociedad moderna, progre, etcétera, etcétera. La primera pregunta. De acuerdo con las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, le pregunto a la inteligencia artificial, ¿Dios existe? ¿Por qué? Y me responde, según Santo Tomás de Aquino, Dios sí existe y esta afirmación se fundamenta en una serie de argumentos racionales conocidos como las cinco vías. Estas vías buscan demostrar la existencia de Dios a partir de la observación del mundo natural. Son las siguientes. Vía del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. No puede haber una cadena infinita de motores, por lo tanto, debe existir un motor inmóvil que inició todo movimiento y ese motor es Dios. Vía de la causa eficiente. Nada es causa de sí mismo, debe existir una causa primera que no sea causada por otra y esa causa es Dios. Vía de la contingencia y la necesidad. Las cosas que existen pueden no haber existido, son contingentes. Si todo fuera contingente, en algún momento no habría nada. Pero como hay algo, debe existir un ser necesario que siempre ha existido, que es a ese ser al cual nosotros le llamamos Dios. Vía de los grados de perfección. Observamos grados de perfección en las cosas, más o menos buenas, verdaderas y nobles. Por tanto, debe existir un ser que sea la máxima perfección, el estándar absoluto. Ese es Dios. Y después la vía de la finalidad, o vía del orden, o vía teleológica, que dice que las cosas naturales actúan con un propósito, incluso sin tener conciencia. Esto sugiere que hay una inteligencia que las dirige hacia su fin. Ese es Dios. O sea, hay un orden en el universo y ese orden no podría existir si no fuera porque alguien lo ordenó. Ese ser que ordenó el universo es Dios. Bueno. Santo Tomás no parte de la fe, sigue diciendo, respondiéndome la inteligencia artificial a la primera pregunta, no parte de la fe para demostrar la existencia de Dios, sino de la razón natural. Según él, el ser humano puede llegar al conocimiento de Dios sin necesidad de la revelación, solo mediante la observación lógica y filosófica del mundo. Segunda pregunta. Querría saber si estás de acuerdo, le pregunto yo a la inteligencia artificial, con lo que dice Santo Tomás. Y me responde, aunque yo no tengo creencias ni opiniones personales, evidentemente no soy una persona, puedo ayudarte a evaluar críticamente las ideas de Santo Tomás de Aquino desde distintas perspectivas. Las cinco vías de Santo Tomás son racionales y lógicas. No parten de la fe, sino de la observación del mundo. Esto las hace accesibles incluso para quienes no comparten la fe cristiana. Están profundamente arraigadas en la filosofía aristotélica que les da una base sólida en la tradición clásica.
intentan responder a preguntas fundamentales como el origen del movimiento, la causalidad, la existencia, la perfección y el orden. Sin embargo, la física moderna ha cuestionado la noción de motor inmóvil, ya que el movimiento puede explicarse sin necesidad de una causa primera externa. Aquí no me lo explica. La idea de causalidad lineal ha sido desafiada por teorías cuánticas y cosmológicas que permiten eventos sin causas deterministas. Tampoco explica esas causas deterministas, se queda ahí en la definición del problema. La vía de los grados de perfección presupone una escala objetiva de valores, lo cual es debatible en contextos más relativistas o pluralistas. Bueno. En resumen, concluye la inteligencia artificial, las vías de Santo Tomás siguen siendo relevantes y poderosas como argumentos filosóficos, pero no son concluyentes para todos, dice la inteligencia artificial. Dependen de aceptar ciertas premisas metafísicas que no todos comparten. Pregunta. Me dices que se han criticado 3 de las vías por las que Santo Tomás demuestra el conocimiento de Dios por la razón. La del movimiento, la de la causalidad, la de los grados de perfección. ¿Qué hay de la vía de lo necesario y lo contingente? Y sobre todo, de la vía del orden. ¿Acaso el orden puede provenir del caos? Le pregunto yo. Y me responde. Las 2 vías que mencionas, la de lo necesario y lo contingente, la del orden y la del orden teleológica, han generado debates filosóficos intensos hasta hoy. Santo Tomás observa que muchas cosas en el mundo son contingentes. Podrían no haber existido. Si todo fuera contingente, ya lo dijimos, ¿no? Habría habido un momento en el que nada existiera, pero si alguna vez no hubo nada, nada podría existir, nada podría haber comenzado a existir porque de la nada nada viene. Por lo tanto, debe existir un ser necesario que no depende de nada para existir, y ese ser es Dios. Algunos filósofos, me sigue la respuesta de la inteligencia artificial, como David Hume y Bertrand Russell, cuestionan la necesidad de una causa necesaria. Russell, por ejemplo, decía, el universo simplemente está ahí y eso es todo. La física cuántica ha introducido modelos en los que las partículas pueden surgir aparentemente de la nada, aunque esta nada es un vacío cuántico con propiedades físicas, no la nada absoluta que plantea Santo Tomás. Por tanto, estaríamos partiendo de premisas distintas. Una cosa es un vacío y otra cosa es la nada. Bien. En cuanto a la vía del orden, parte de la observación de que las cosas tienden a un fin, incluso sin tener conciencia. Por ejemplo, el ojo está hecho para ver, las plantas crecen hacia la luz, los cuerpos celestes siguen trayectorias regulares y este orden sugiere que hay una inteligencia que dirige todo hacia un propósito que es Dios. ¿Puede el orden surgir del caos? En física y cosmología hay teorías como la autoorganización y el principio antrópico que intentan explicar cómo estructuras complejas pueden surgir sin intervención consciente. Sin embargo, concluye la inteligencia artificial, estos enfoques no eliminan la pregunta más profunda: ¿por qué existen leyes que permiten el orden? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Santo Tomás diría que ese marco de posibilidad, esa racionalidad subyacente, no puede explicarse por sí sola y apunta a una inteligencia trascendente. En resumen, la vía de lo necesario y la vía del orden siguen siendo las más resistentes a las críticas modernas. Aunque la ciencia puede explicar cómo surge el orden, no necesariamente explica por qué hay leyes que lo permiten. Entonces, yo le repregunto a la inteligencia artificial, pero las opiniones de Bertrand Russell y Hume son muy antiguas. Decidí ir por ahí, podría haber ido por otro lado, bueno, decidí ir por ahí. Las opiniones de Bertrand Russell y Hume son muy antiguas, le digo yo a la inteligencia artificial. La teoría del Big Bang y estudios más modernos han encontrado que el universo está en expansión. Si el mundo está en expansión, esa expansión debió tener un origen. Hoy no se puede afirmar que el universo simplemente está ahí. Y me responde la inteligencia artificial que la teoría del Big Bang es hoy el modelo cosmológico más aceptado para explicar el origen y la evolución del universo. Según esta teoría, me dice, el universo comenzó hace unos 13.800 millones de años como un punto de densidad y temperatura infinitas.
A partir de ese momento ocurrió una gran explosión, el Big Bang, que dio origen al espacio, al tiempo y a toda la materia. Desde entonces el universo está en expansión constante, como lo demuestran observaciones astronómicas como el corrimiento al rojo de galaxias lejanas y la radiación de fondo de microondas. Estudios recientes indican que la expansión se está acelerando posiblemente debido a la llamada energía oscura. Bueno, estos son temas para astrónomos. ¿Qué implica esto filosóficamente? Que es el punto nuestro. Que si el universo está en expansión, hubo un comienzo. Y si hubo un comienzo, no puede simplemente estar ahí como decía Russell. Me lo responde la inteligencia artificial. Acepta la crítica y dice, esta afirmación hoy se enfrenta a evidencia empírica que sugiere un origen definido. Aquí es donde la vía de Santo Tomás sobre lo necesario y lo contingente cobra fuerza. El universo, al tener un comienzo, no es necesario, sino contingente. Si es contingente, no puede ser la causa de sí mismo. Por tanto, debe haber una causa necesaria, fuera del tiempo y del espacio que lo haya originado, lo que Santo Tomás llama Dios. ¿Puede la ciencia explicar el origen absoluto? Hasta ahora, sigue la inteligencia artificial, la ciencia puede describir lo que ocurrió desde una fracción de segundo después del Big Bang, pero no puede explicar por qué ocurrió ni qué lo causó. Algunos modelos especulan con multiversos, fluctuaciones cuánticas o estados previos, pero todos se enfrentan al mismo límite, porque hay algo en lugar de nada. En resumen, la expansión del universo refuerza la idea de un origen y ese origen plantea preguntas que la filosofía y la teología han abordado desde hace siglos. Santo Tomás, con su vía del orden y de lo necesario, sigue siendo sorprendentemente vigente. Fin de esta respuesta de la inteligencia artificial. Pregunta mía. Te preguntas, le digo yo a la inteligencia artificial, te preguntas si la ciencia puede explicar el origen absoluto y muestras cómo para la ciencia hay preguntas que no tienen respuesta. ¿Cómo? Porque hay algo en lugar de nada. ¿Esto no estaría demostrando, le pregunto yo, que la ciencia no tiene todas las respuestas? ¿O bien que hay cosas que no pueden explicarse por la ciencia? Como por ejemplo el amor entre un hombre y una mujer, o el amor de quienes están dispuestos a sacrificar sus vidas por el bien de otros. Me responde la inteligencia artificial. La ciencia es una herramienta extraordinaria para entender el cómo del mundo, cómo se forman las estrellas, cómo funciona el cuerpo humano, cómo se propaga una enfermedad, pero cuando se trata del fin último, del sentido, del valor, del amor, ahí entramos en otro terreno. La ciencia busca causas eficientes, no causas finales. Explica procesos, no propósitos. No puede responder a preguntas, ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué es el bien o el mal? ¿Por qué amamos? Claro que la ciencia puede estudiar el amor desde la biología, la química cerebral, la psicología evolutiva, puede decirnos que el apego mejora la supervivencia, que la oxitocina genera vínculos, que el altruismo puede tener ventajas evolutivas, pero eso no agota el misterio del amor. ¿Cómo explicar que alguien arriesgue su vida por un desconocido? ¿Cómo entender el amor que perdura en la enfermedad, en la vejez, en la renuncia? ¿Cómo medir el valor de una madre que da todo por sus hijos sin esperar nada? Estas experiencias no se reducen a fórmulas ni a neurotransmisores. Todo respuesta de la inteligencia artificial. Son vivencias que tocan lo más profundo del ser humano y que muchas tradiciones filosóficas, religiosas, poéticas han considerado trascendentes, es decir, que apuntan más allá de lo material. Tu planteo sugiere, me dice la inteligencia artificial, que la ciencia no tiene todas las respuestas y eso no la debilita, por supuesto, estoy de acuerdo, sino que la ubica en su justo lugar. Bien. Para entender el mundo necesitamos también la filosofía que pregunta por el sentido, la verdad, la justicia. La fe que abre la posibilidad de un fundamento último, de una inteligencia amorosa que sostiene el universo. El arte y la poesía que expresan lo que no puede decirse con ecuaciones. Bien. En definitiva, hay preguntas que no se responden con datos, sino con sabiduría. Y el amor, como el que tú mencionas, es quizá el mayor misterio de todos. No se puede diseccionar, pero sí se puede vivir.
Y en ese vivir muchos encuentran a Dios. Se pisó el palito, dije yo. Entonces le pregunto, acabas de decir que muchos encuentran a Dios. Entonces, ¿Dios existe? Responde, cuando digo que muchos encuentran a Dios, no estoy afirmando su existencia como un hecho empírico, sino reconociendo que millones de personas, a lo largo de la historia, han vivido experiencias que interpretan como un encuentro con lo divino. En el amor que transforma, en el perdón que libera, en el silencio que consuela y en el orden del universo que asombra. Estas experiencias no son pruebas científicas, pero son reales desde el punto de vista existencial. Y para quienes las viven, Dios no es una hipótesis, sino una presencia. Entonces le pregunto, pero si la ciencia no puede explicarlo todo, ¿no es necesario tener pruebas científicas empíricas para admitir la existencia de Dios? Y me dice, exactamente, no todo conocimiento verdadero es científico, y por lo tanto, no todo lo que existe necesita ser demostrado empíricamente para ser legítimamente afirmado. De hecho, se reconocen distintos modos de conocer. Conocimiento científico, basado en la observación, la experimentación, la verificación, objetivo, repetible, útil para entender el mundo físico. Conocimiento filosófico, que busca comprender el ser, el sentido, la verdad. No se basa en experimentos, sino en razonamientos lógicos y conceptuales. Conocimiento ético y moral nos permite distinguir el bien del mal, lo justo del injusto, y no se mide en laboratorios, pero guía nuestras decisiones. Y el conocimiento estético y poético, que capta la belleza, la armonía, lo sublime, es subjetivo, pero profundamente real. Totalmente de acuerdo. Y el conocimiento espiritual o religioso que nace de la experiencia interior, la contemplación, la fe. No es empírico, pero transforma vidas. La existencia de Dios, según pensadores como Santo Tomás de Aquino, no se demuestra por experimentos, sino por argumentos racionales y por experiencias humanas profundas. El amor que se sacrifica, el orden que no nace del caos, el anhelo del sentido que no se apaga, la conciencia moral que nos interpela. Todo eso apunta a una realidad que trasciende lo visible y que muchos llaman Dios. Muchas de las cosas más importantes de la vida, dice la inteligencia artificial, el amor, la justicia, la belleza, la fe, no se pueden probar científicamente, pero nadie duda de que son reales. Creer en Dios no es irracional, es suprarracional. Va más allá de lo que la razón puede medir sin contradecirla. Es una forma de conocimiento que nace de la apertura, del asombro, del encuentro. La verdad no se encierra en tubos de ensayo y que hay realidades que solo se comprenden cuando se viven. Más no se le puede pedir a la inteligencia artificial, al menos en su estado actual. Si tuviera alma y por tanto voluntad, no estaría lejos de abrazar la fe católica. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, podés comentarlo, activar la campanita, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.